buenos días a todos, agradezco inmensamente su asistencia. El título de la tesis es Implicaciones del extractivismo en Colombia, un análisis multidimensional a diferentes escalas en la minería de oro. El director de la tesis es el profesor, el doctor Mario Alejandro Pérez Chupó. Ya, esta es la tuya. El contenido pues, se divide en tres grandes partes. La primera parte vamos a abordar la hipótesis, las hipótesis, los objetivos, el marco teórico y la metodología de investigación. Luego ya, digamos, el componente más fuerte son los resultados de la investigación que se van a clasificar pues, según la estructura de la tesis. Se van a abarcar desde una escala nacional, regional y local. Y por último, las conclusiones de este ejercicio de investigación. Entonces, arranquemos con las hipótesis que se plantearon. La primera hipótesis, que corresponde a la escala nacional, dice que la economía colombiana mantiene una tendencia creciente hacia la especialización en el sector extractivo, lo cual tiene implicaciones negativas para el país, ambientales, sociales y económicos. A eso hace referencia porque es multidimensional el análisis en estas tres esferas. Luego, bajando la escala regional, se planteó la siguiente hipótesis. Ya aterrizando a la minería de oro, se planteó que esta no genera mejoras sustanciales en la calidad de vida de las poblaciones que habitan los territorios auríferos y contribuye además de manera creciente al deterioro de la calidad ambiental de sus territorios. Por último, ya bajando la escala local, se seleccionó el municipio aurífero de Suárez Cauca, donde se plantea que la actividad aurífera durante las dos últimas décadas no ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes y las condiciones ambientales de su territorio. En ese sentido, los objetivos son los siguientes. En términos generales, fue evaluar las implicaciones socioambientales del modelo de desarrollo extractivista en Colombia a diferentes escalas espaciales enfocado en la minería aurífera. El objetivo general se formularon tres objetivos específicos. El primero, analizar las características del proceso de especialización de la economía colombiana hacia el sector extractivo, identificando sus implicaciones sociales, ambientales y económicas, todo esto a escala nacional. El segundo objetivo específico se planteó como identificar los impactos en la calidad de vida y en el medio ambiente asociados al desarrollo de proyectos auríferos en municipios dedicados a esta actividad en Colombia. Y por último, en la escala local, el objetivo fue develar las transformaciones socioeconómicas y ambientales en el municipio de Suárez Cauca, asociados a la actividad aurífera en las últimas 2 décadas. Bueno, para poder abordar la investigación, la base teórica está fundamentada en, digamos, 3 disciplinas. La primera de ellas es la economía política. Sabemos que es el estudio de las doctrinas de las escuelas de pensamiento económico. En la economía ecológica, pues digamos, plantea una visión muy diferente a la economía ortodoxa, donde se ve el sistema económico como un subsistema dentro de uno más grande, que es el sistema natural, ¿cierto? Donde el sistema socioeconómico se alimenta de flujos de energía y materiales, los procesa pues, para poder generar los bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, pero a su vez pues, genera una serie de desperdicios pues, que son arrojados a esa base natural. Es decir, que ve el sistema económico como un sistema abierto y no como la visión tradicional, como un sistema cerrado prácticamente autosuficiente que no genera pasivos ambientales. Y la ecología política, que fundamentalmente permitió abordar el tema de los conflictos socioambientales. De alguna manera, la ecología política aborda los problemas ecológico-distributivos, ¿no? Mientras que la economía política aborda más los conflictos económico-distributivos. Entonces, esa es como la diferencia entre la economía política y la ecología política. Dentro de la economía política, una de las teorías que soportó la investigación fueron los aportes de Raúl Prebisch, específicamente la teoría de la dependencia, ¿no? Que nos ayuda a comprender cómo los países de la periferia pues, se han especializado
en la extracción y futura exportación de productos que no tienen un valor agregado, ¿no? Prácticamente se extrae de la naturaleza estos recursos y son exportados. Mientras que los países del centro, llamémoslo, los países desarrollados, demandan esos productos extraídos, los procesan, le generan un valor agregado, pero luego no los devuelven a nosotros. Es decir, que de alguna manera amplía esa brecha entre los países del centro y los países de la periferia. En la economía ecológica, pues fundamentalmente la teoría que soporta la investigación es el intercambio ecológicamente desigual, ¿no? Claro, en la medida que, dadas las relaciones de dependencia, se genera pues una asimetría entre los países del centro y de periferia, pero además los países de la periferia pues están sacrificando sus territorios, ¿no? Porque es en esos territorios donde pues se llevan a cabo las extracciones de ya sea recursos minerales o energéticos. Es decir que además de que en términos económicos hay un deterioro de los términos de intercambio, ¿qué es eso? Pues que valen más los productos importados que los productos que se exportan, es decir, hay un deterioro en los términos de intercambio. Además de eso, pues se generan los pasivos ambientales que los sufrimos son los países que nos hemos especializado en este tipo de productos extractivos. Por eso se llama se denomina un intercambio ecológicamente desigual. Y, como ya creo que lo dije, en la ecología política, fundamental pues son los conflictos socioambientales, ¿no? Algo que media entre la economía ecológica y la ecología política es el concepto de metabolismo social, que es un concepto que se ha traído desde la biología, que, claro, no es así como los sistemas biológicos pues necesitan de fuentes de energía para poder, digamos, subsistir. Pues lo mismo ocurre en los sistemas socioeconómicos, ¿no? Necesitamos energía, necesitamos materiales, esto se transforma, pero a su vez se generan unos residuos, pues que algunos pueden ser reciclados, otros pueden ser reutilizados, pero sin duda hay una gran parte que se va acumulando en forma de stocks. Entonces, digamos, esto, el tema del metabolismo social nos permite abordar a profundidad pues cómo esas relaciones de asimetría entre los países desarrollados y subdesarrollados, en el caso de los subdesarrollados son los que asumen esos pasivos, no solamente ambientales, sino también sociales, y finalmente, digamos que, bueno, creo que hay un lapsus que no expliqué muy bien el extractivismo, pues lo he ido como diciendo, pero ¿qué es extractivismo en sí? El extractivismo es, lo podemos, claro, se puede ampliar, por ejemplo, a un conjunto de actividades económicas que tienen como base la extracción de recursos, es decir, podríamos hablar también de los agronegocios, los biocombustibles, la industria forestal, pero realmente el término extractivismo que maneja esta tesis son aquellas actividades mineras y energéticas, los combustibles fósiles, que generan en su proceso de extracción graves pasivos ambientales. Entonces, por eso reducimos el extractivismo a esa categoría, digamos, a las actividades económicas del sector de minas y canteras. Muy bien, planteado entonces este marco teórico, les quiero presentar cuál fue la estructura de la tesis en sí. Entonces vemos allí unos métodos, unos alcances y unos objetivos, y a su vez, pues cada capítulo, el grueso de los capítulos nos muestra pues cómo se cumplieron esos objetivos, ¿no? Entonces, para el primer objetivo específico que ya lo había planteado, color verde arriba, ese objetivo, la medida que se cumplió, abarcó una escala nacional, es decir, toda la economía colombiana, pero se habló del sector extractivo en forma un poco más amplia. Entonces tocamos el tema del sector de minas y el sector de hidrocarburos. Un periodo de tiempo, las últimas 2 décadas, específicamente desde el 90 hasta el 2014, o sea, un poco más de 2 décadas realmente, y las implicaciones en las 3 dimensiones, ¿no? Sociales, económicas y ambientales. Para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Según esos alcances que se marcaron, pues se utilizaron una serie de métodos. Los métodos principales es la estadística descriptiva, usando las bases de datos de fuentes oficiales. Luego se procedió a aplicar una modelación econométrica, específicamente una modelación logarítmica. Y por último, en la parte ambiental, se trabajó con el análisis de flujo de materiales. En el tercer capítulo
que puede responder a este objetivo 2 específico, pues como ya lo planteé, el alcance es una escala regional, donde se analizaron 1097 municipios colombianos, pues en el periodo de tiempo eran 1122, pero se excluyeron unos pues, por falta de información, entonces fue alrededor de una base que se construyó en 1097 municipios colombianos. El tema, digamos, se bajó ya al sector aurífero, que es lo que nos interesa, el sector del oro. También se plantearon las dos últimas décadas, realmente el periodo 2000 hasta 2011, perdón, y se realizaron impactos en la calidad de vida y en el medio ambiente. Para ello, digamos, los pilares, la metodología fue por un lado una modelación de regresión múltiple, también la estadística descriptiva que se utilizó. Otro modelo más, digamos, una modelación más robusta, econométrica, es el Propensity Score Matching, que más adelante explico en qué consiste, y para dar cumplimiento a los objetivos del campo ambiental, un análisis de cambios en los usos del suelo. El cuarto capítulo, que respondió al objetivo específico 3, ya es una escala local, específicamente el municipio de Suárez, también del sector aurífero exclusivamente, las últimas 2 décadas, y se analizaron las transformaciones socioeconómicas y ambientales. Para ello se utilizó también estadística descriptiva en el campo social, con actores claves, diálogo socioestructurado, visitas de campo, se llevaron a cabo revisión de literatura y de bases de datos, de fuentes oficiales. En el campo ambiental, dos métodos importantes, que es también el análisis de cambios de uso y coberturas en el suelo, y la HAM, la apropiación humana de producción primaria eléctrica. Analicemos entonces los resultados, primero, desde una escala nacional. El modelo econométrico que aquí les presento, pues busca responder qué tan fuerte es la relación del PIB total de Colombia y las variables más representativas del sector minero energético. Un poco para tratar de dar respuesta a esa hipótesis que se había planteado, que realmente el sector minero pues no aporta al crecimiento económico del país. Se plantea este modelo, ahí tenemos unas variables, la variable dependiente es el PIB total del país, que va en una serie de tiempo desde el año 1990 hasta 2014, como variables explicativas, aquí sería la inversión extranjera directa, que va al sector de minas y energía. Este IPPI es el índice promedio ponderado de los productos extractivos, es decir, tenemos básicamente combustibles fósiles y minerales, tanto metálicos como no metálicos. El precio es un índice de cómo fluctúan los precios de estos productos a nivel internacional. Aquí tenemos el PIB del sector extractivo, o sea, de minas y de energía, y aquí tenemos una variable pues, que busca captar los choques externos. Y por último, pues una variable ruido blanco que busca de una manera explicar todas esas variables que no contempló el modelo, pero pues, que explican el comportamiento del PIB total. Vemos que tiene un prefijo L, quiere decir que las series están en logaritmos, por eso es una modelación logarítmica. Por lo tanto, los resultados del modelo se interpretan como elasticidades, ¿no? Los parámetros que son los que encontramos en esta columna, la segunda columna de la tabla que encontramos allí, se interpretan como elasticidades. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo podemos explicar lo que tenemos, por ejemplo, aquí, que acompaña la variable de inversión extranjera directa que va al sector extractivo? Pues como si los parámetros dan menor a 1, quiere decir pues, que la relación es muy débil. Es decir, que por más dinamismo que existan por ejemplo, una gran entrada de capital extranjero al sector extractivo, aunque aumenta el PIB, que la relación es positiva, pues aumenta en una menor proporción. Es decir, una relación pero bastante débil. Vemos ahí que es casi un parámetro muy cercano a 0. Para el caso del índice promedio ponderado de productos extractivos, pues también vemos que, claro, si sube el precio del oro, pues se extrae, se exporta más, se aumentaría el PIB, pero en una proporción muy bajita porque nos da menor a 1. Y acá, el PIB extractivo, que es una de las variables pues, más importantes, pues vemos que también la relación es inelástica, ¿no? Es decir, aumenta el PIB del sector externo, se extrae más recursos naturales, pero no está aportando de forma, digamos, proporcional
al incremento en el común. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, el modelo tiene un buen ajuste, casi el 98%, y los resultados, digamos que son concluyentes porque la probabilidad de error es muy baja. Aquí tenemos el nula, perdón. La conclusión entonces es que el nivel de actividad económica nacional guarda una relación muy débil con el comportamiento del sector minero energético en estos 25 años analizados. Su anterior evidencia la poca importancia que tienen variables del sector extractivo en la dinámica del PIB de la nación. En el campo social se analizó el tema del empleo. Son las principales deudas que tiene el sector minero energético, es la poca demanda laboral que tiene, poca mano de obra ocupada, y aquí lo estamos viendo desde el 96 hasta el 2015. Desde el 96 hasta el 2015 encontramos que en promedio, mire que la demanda de mano de obra en la ocupación nacional pues no alcanza, digamos en algunos picos tenemos, pero el promedio es como el 0.9%, sacamos el promedio en todo ese periodo de análisis. Es una demanda bastante pobre. Por ejemplo, si lo comparamos con el sector comercio, que casi que el 30% demanda el 30% de la demanda nacional, de la mano de obra nacional, ¿no? Y por otro lado, también se hizo un análisis diferencial de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres que emplea el sector? Pues lo de esperar, ¿no? Por el tipo de actividad extractiva, ¿verdad? Pues casi el 80% del promedio son hombres, ¿cierto? Mientras que el 20% restante son mujeres. Algo, digamos, que mantiene esa brecha diferencial a favor del empleo de los hombres, ¿no? Cuando la media nacional, por ejemplo, es 60% hombres, 40% mujeres. En el sector minero energético es 80-20, ¿no? Amplía más esa brecha. Conclusión: el sector de minerales y hidrocarburos no es un buen jalonador del empleo en la economía nacional, teniendo además un sesgo de género que favorece la mano de obra femenina. Masculina, perdón. En el campo nacional, ya para terminar, veamos las implicaciones ambientales. Para eso se llevó a cabo el análisis de flujo de materiales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico. Bueno, este análisis de flujo de materiales está sustentado en el concepto de metabolismo social específicamente, ¿no? Y tratamos de alguna manera con esta metodología de dar cuenta de cuáles son las presiones ambientales que se generan por este modelo extractivista. Entonces, para ello, pues se trabajaron varios indicadores del MFA, pero aquí estoy presentando solamente la extracción doméstica. Entonces, que de alguna manera nos está presentando que tantos materiales, recursos naturales se extraen de la naturaleza, recursos naturales primarios se extraen de la naturaleza para ser utilizados por el sistema económico. La unidad de medida son millones de toneladas métricas. Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en el panel A? Aquí se está mostrando la extracción doméstica en 7 sectores metabólicos, es decir, pues todo, digamos, la clasificación completa. En el sector de minas y 7 sectores metabólicos para el periodo entre 2002 y entre 2014. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos? En términos agregados, que a comienzo del periodo se extraían alrededor de 270 y pico millones de toneladas métricas, y en 2013 más de 450 millones de toneladas métricas, ¿no? Entonces casi que duplicando la extracción doméstica en esos años analizados. Pero sobre todo estamos viendo pues que la biomasa agrícola, por ejemplo, que es en color verde oscurito, pues se mantiene más o menos estable, ¿no? Pero en cambio hay otros sectores que sí han tenido un notable crecimiento, como es de esperar, los combustibles fósiles, en color gris, ¿cierto? Y también, por supuesto, los materiales, por ejemplo, de la construcción, que es el color naranja, el de más arriba, y los otros minerales metálicos y minerales industriales, ¿no? Aquí ya estamos viendo pues, que hay de una manera un cambio en el perfil metabólico de la economía colombiana, que lo podemos ver mejor en el panel B, donde se ha clasificado en la extracción doméstica en el sector biótico y abiótico. En el sector biótico pues incluiríamos estas actividades, o sea, para biomasa agrícola, biomasa de pastoreo y forestal y pesquera, que es lo que está en verde aquí, en el panel B, y en el color gris el sector abiótico, ¿no?
que sería entonces combustibles fósiles, los minerales que tenemos aquí. Entonces, que vemos un cambio en el perfil metabólico de la economía colombiana. Al comienzo era el 55% aproximadamente a favor de los bióticos, y para el periodo final, pues vemos que se cambia más al campo abiótico. En conclusión, biofísicamente se producen dos fenómenos que impulsan y reconfiguran las presiones ambientales nacionales. Por un lado, un importante crecimiento metabólico, por ejemplo, aquí hay un 4% que es como la tasa anual en la que comenzó a crecer la extracción doméstica. Sé que ustedes ven una tendencia, que hay una tendencia y aquí hay otra, ¿verdad? Entonces vemos que desde 2002 hay un crecimiento más acelerado en la extracción doméstica. Eso es una tasa anual del 4%, se comienza a extraer más materiales de la economía colombiana, del territorio colombiano. Y el gráfico del panel B, podemos decir que hay un cambio en el perfil metabólico que pasa de ser agrario rural a minero urbano exportador, ¿no? Que es precisamente lo que muestra esas relaciones de simetría en las que nos dedicamos a exportar productos con escaso valor agregado y sobre todo las consecuencias a la base natural. El sector abiótico pasa de 46 en el 90 a 66 en el 2013. El mayor dinamismo de minerales es en el oro, por eso, digamos, la intención de especificar o llevar a este nivel de investigación el campo del oro. El campo ambiental, otro indicador que también quería resaltar es el de la balanza comercial biofísica. Los economistas que estamos acá, pero nosotros trabajamos en la balanza comercial monetaria, ¿no? Que son las exportaciones menos las importaciones. Profesor Muradiano, ¿usted me está escuchando? Profesor Roldán, ¿usted me está escuchando? Sí, sí te estoy escuchando. Lo que pasa es que estoy en mute para no... de conexión. Muchas gracias. Que no interfiera el... Muy bien. Bueno, decía entonces que la balanza comercial monetaria, que sabemos que son las exportaciones menos las importaciones en flujos monetarios. La biofísica es al contrario, son las importaciones menos las exportaciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es cuál es la presión ambiental que generan las actividades económicas pues aquí en nuestro territorio, ¿no? Es decir, lo favorable en términos biofísicos es que haya más importaciones que exportaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera son los otros países o el resto del mundo que está exponiendo sus territorios para la extracción de productos y no nosotros. ¿Qué encontramos entonces? En color naranja encontramos que durante todo el periodo analizado la balanza comercial biofísica es deficitaria. Es decir, nosotros somos los que estamos sacrificando nuestra base natural para satisfacer la demanda externa, ¿sí? Mientras que en el campo monetario, ¿cierto? La balanza comercial monetaria, vemos que hay una fluctuación en ellos, digamos, en unos periodos se torna superavitaria, pero en gran parte del periodo se torna deficitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera ese sacrificio que estamos haciendo en términos biofísicos se está compensando, si es que se podría compensar en términos monetarios, es decir, el peor de los escenarios para nuestro país. Esperen un segundo. Conclusión, hay un déficit permanente y creciente en la balanza comercial biofísica. Si hacemos una sumatoria, digamos, de todo lo que encontramos un déficit de 1.505 millones de toneladas métricas salidas del territorio en términos netos. Esto de alguna manera muestra la deuda ecológica que tiene el resto del mundo con nosotros. Si nosotros estamos poniendo de alguna manera nuestra base biofísica para satisfacer esa demanda externa. También la balanza comercial monetaria acumulada alcanza un déficit, también si hacemos la sumatoria de los déficits de todo ese periodo de tiempo, son alrededor de 19 millones de dólares. El país combina al tiempo déficits biofísicos con déficits monetarios. Y para terminar, las implicaciones ambientales a escala nacional, traje otro indicador, ese es un indicador intensivo biofísico, que es el desacoplamiento, que en pocas palabras lo que busca es mostrar cómo en la medida que, es decir, lo ideal sería que si el PIB crece, la presión sobre la base natural pues fuera menor, ¿no? Entonces el desacoplamiento se calcula con esta fórmula que está acá abajo, es simplemente la variación de la demanda extractiva per cápita sobre la variación del PIB per cápita.
Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo encontramos acá en la parte inferior, esos cuadros de colores. Entonces, si B sub I, que es el desacoplamiento, es en negativo, hablamos de una desmaterialización absoluta, ideal, ¿no? Hay un crecimiento económico y a su vez está disminuyendo la extracción de recursos naturales primarios. Si el coeficiente está entre 0 y 1, hay una desmaterialización, pero relativa. Es decir, que pueden estar aumentando al mismo tiempo el PIB y la extracción doméstica, pero a un ritmo más acelerado, pero es el PIB que esa extracción doméstica. Entonces, por eso hay una desmaterialización o un desacoplamiento. Y, digamos, no deseable, que sería la materialización absoluta, que se representa en las casillas en color amarillo en la tabla. Cuando ese B sub I es mayor a 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque pueden crecer las dos, el PIB y la extracción doméstica, pero crece más la extracción doméstica, la extracción de recursos naturales, es mayor que el ritmo que crece el PIB, ¿no? Es decir, el escenario menos deseable. Pero si observamos ya explicando en la tabla que encontramos a la derecha, pues vemos entonces los colores, ¿no? Vemos que en la gran mayoría de los años el análisis se hizo año por año. Primero, en términos totales, es decir, toda la economía colombiana, todos los sectores económicos ahí involucrados. Observamos que en la mayoría de años se da una materialización absoluta, en 9 de los años analizados. Y si se hace una sumatoria de todos estos coeficientes que obtuvimos acá, nos da 9.6. ¿Qué quiere decir? Durante todo ese periodo de análisis, toda la economía colombiana pues está en una materialización absoluta. Hay un acoplamiento, ¿no? Mayor crecimiento económico, pero mayor todavía extracción de recursos. Cuando lo clasificamos por perfiles, biótico y abiótico, pues qué es lo que quisiera resaltar aquí, porque el tiempo pues no me alcanza, es la diferencia. Aunque hay una materialización absoluta en ambos sectores, pues vemos que es más del doble, ¿cierto? Para el caso del sector abiótico, pues ahí está, combustibles fósiles, ¿cierto? Y minerales. Entonces vemos que es mucho más marcada esa materialización para el campo abiótico. Y si lo queremos analizar a los subsectores, por ejemplo, el campo de, esos son abióticos ambos, ¿verdad? La columna 4 y 5, pero aquí la 4 tenemos los combustibles fósiles, pues vemos que en la gran mayoría de periodos, en este caso 15 años, se dio una materialización absoluta. Si hacemos la sumatoria, son 205.2 kilogramos por pesos colombianos del año 2005. Y si lo comparamos con el oro, claro, es un poco más baja, que la del oro es 151.8, pero de todas maneras no deja de ser extremadamente elevada, ¿no? Entonces muestra que evidentemente hay una análisis de desacoplamiento evidencia una mayor presión ambiental asociada al cambio del perfil metabólico de biótico a abiótico, y el sector aurífero muestra una situación similar. Muy bien, con esto entonces hemos abordado la primera parte del ejercicio del segundo capítulo. Fundamentalmente, ya lo terminamos, vamos a abordar a continuación los resultados en el capítulo 3, que es a una escala regional. Como les decía, se construyó una matriz en 97 municipios con indicadores socioeconómicos. Aquí están los principales que utilizamos: la cobertura total en acueducto, tasa de mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, desplazamiento forzado y cobertura en educación básica y secundaria. Los municipios se dividieron entre municipios que recibieron altas regalías y los que recibieron bajas regalías, efectivamente, pues para ver si hay una diferencia sustancial, en este caso, pues si hay una mejora en la calidad de vida de los municipios, llamémoslo así, auríferos, que los municipios que no se dedican a esas actividades, ¿no? Pero con el tema de si reciben regalías por oro o no reciben regalías por oro. Entonces aquí en la tablita lo que nos muestra, por ejemplo, la columna que dice todos, digamos, sin hacer la distinción de municipios con regalías y sin regalías, pero yo quisiera centrarme en la comparación, que serían los municipios con regalías y sin regalías. ¿Qué encontramos? En términos de calidad de vida, esta calidad de vida está dada en puntos porque es un índice que se construyó a partir de esos indicadores simples. Vale decir que los resultados de ese índice que se construyó fueron bastante satisfactorios porque correspondió al índice que calcula el DNP a nivel nacional. Entonces, ¿qué encontramos? Que realmente no hay una diferencia sustancial entre ser municipio con regalías o sin regalías. Prácticamente, bueno,
de hecho negativo, quiere decir que disminuyó la calidad de vida, pero es muy similar. Pero sí podemos empezar a ver diferencias sustanciales en indicador por indicador. Desde la cobertura de acueducto, ¿qué se esperaría? Pues que mejora, el signo es positivo, pero quiere decir que mejoró más en los municipios sin regalías, un 2.77% más de cobertura de acueducto en municipios que no reciben regalías. Paradójico porque se supone que las regalías se deben utilizar, entre otras cosas, para proyectos de saneamiento básico, ¿no? La tasa en términos de salud que encontramos, creo que es el único indicador que es satisfactorio a favor de los municipios con regalías. Lo deseable es que disminuya la tasa de mortalidad, ¿verdad? Aquí nos muestra que disminuyó efectivamente más en los municipios con regalías. En 3 niños nacidos vivos por cada, muertos por cada 1000 nacidos vivos. En temas de pobreza, encontramos que en los 2 grupos de municipios aumentó la pobreza, pero aumentó más en los municipios con regalías, ¿cierto? Entonces, punto en contra de estos municipios. Y en términos de violencia, pues el resultado es más dramático todavía. ¿Qué estamos viendo allí? Que aumentó mucho más el desplazamiento forzado en los municipios auríferos que recibieron regalías que en los municipios que no recibieron, donde el desplazamiento forzado de hecho disminuyó en 9 personas por cada 1000 habitantes, ¿no? Y por último, la cobertura en educación, lo ideal es que aumente la cobertura, pues en los municipios sin regalías se mantuvo prácticamente constante, pero en los municipios con regalías, paradójicamente, cae la cobertura en educación. Las regalías se supone que también deben aportar a ese tipo de inversión social, pero no lo vemos aquí. Bueno, eso es un poco lo que ya dije. Y, bueno, ese era el análisis descriptivo, ¿no? Muy general, digamos, para llegar a conclusiones más contundentes, válidas, digamos, estadísticamente, pues se apoyó en la modelación econométrica. Voy a presentar solamente los resultados para el Propensity Score Matching, que es la técnica, digamos, más robusta, que parte de clasificar, como ya lo dije, municipios, aquí se llaman observaciones de los controles. ¿Qué son los controles? Los municipios que no recibieron regalías. Y los tratados, los municipios de tratamiento, son los que sí recibieron regalías. Acá arriba entonces tenemos el número de municipios que se tuvieron en cuenta para esta modelación. A su vez, digamos que se calcula ese ponderador para entre momentos diferentes. En la línea base, que sería el inicio del periodo de análisis, que fue el comienzo del boom extractivo en Colombia, año 2005, y al final del boom extractivo, que fue el año 2011. Realmente el boom extractivo termina en el año 2012, ¿no? Pero como en el 2012 apareció un nuevo régimen de regalías, pues no era comparable un régimen y otro. Entonces, por eso se cortó año 2011, ¿sí? Periodo de inicio y de final del boom en minero energético. Y la tercera columna nos muestra la metodología, pero en diferencias, es decir, no solamente diferenciarlos por ser con regalías o sin regalías, sino que además se diferencia por el cambio en el tiempo. ¿Qué es lo que nos interesa aquí observar? Digamos, de todos estos números, aquí tenemos los indicadores que les nombré hace un momento. Hay uno adicional, que es esta TH. TH es la tasa de homicidios. Quise incluir otra variable que da cuenta de la violencia, dado pues los resultados alarmantes en términos de desplazamiento forzado. Y vemos que en términos de homicidio también hay resultados dramáticos. Y digamos lo que queremos ver acá es el resultado del efecto promedio, que son estos que están en negrita, ahí denotado, digamos, con unos asteriscos o con unas crucecitas que nos mostrarían el método que se utilizó para emparejar. En pocas palabras, ¿qué es lo que se busca con esta metodología? Tratar de dar cuenta de si efectivamente hay un impacto en términos de bienestar en los municipios que recibieron regalías, comparándolos con los municipios que no recibieron regalías. Entonces, ¿qué ocurre? Como se diferencian en municipios con regalías y sin regalías, de todas maneras deben tener, es decir, hay que saber establecer las comparaciones, porque no podemos comparar, por ejemplo, Medellín con Timbiquí, que están en la misma base de esos municipios. Entonces, ¿qué es lo que hace la modelación econométrica? Tratar de emparejar, por eso es matching, quiere decir que se sacan parejas de municipios que tienen condiciones comparables en términos sociales, económicos, geográficos, sociodemográficos, y se diferencian solo por un hecho.
tener regalías o no tener regalías, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los resultados. Yo los quiero interpretar, por falta de tiempo, únicamente lo que obtuvimos para el año 2011. Entonces, ¿qué nos dice toda esta información que está acá? En promedio, en 188 municipios colombianos extractores de oro no se han reflejado en mejoras sustanciales en sus condiciones de vida. Entonces, por ejemplo, en 2011, los municipios con altas regalías tienen un 2.3% menos de cobertura en educación básica secundaria. Así interpretamos este coeficiente. Tienen 6.7% más de cobertura en acueducto. El análisis estadístico nos había dado luces ya sobre eso también. En términos de violencia, son más violentos. ¿Por qué? Porque desplazaron en sus territorios 11 personas más por cada 1.000 habitantes y superaron hasta en 11 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes frente a los municipios que no recibieron regalías. En términos de pobreza, son un 5% más pobre que los municipios que no reciben regalías. Y por último, en términos de salud, registran entre 2 y 3 muertes más de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces aquí vemos que en términos generales están en una peor condición de calidad de vida los municipios auríferos. La parte regional, presento rápidamente las implicaciones en el campo ambiental. Para ello utilizamos el análisis de cambios en el uso y coberturas del suelo. ¿Qué se hizo? Como es a nivel regional, ¿verdad? Se clasificaron 4 zonas de estudio en 3 departamentos diferentes. Entonces, la primera zona de estudio, aquí la observamos, Remedios, Segovia y Zaragoza, en Antioquia, Marmato en Caldas, el Bagre y Mechí en Antioquia, que sería la zona 3, y la zona 4, Montecristo, Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. ¿Por qué seleccionaron estas zonas de estudio? Pues primero, como lo muestra la tabla, pues tiene un porcentaje, un nivel elevado de regalías auríferas per cápita. O sea, son municipios que recibieron en forma, digamos, importante de estas regalías, pero además, como se espera, pues tienen unas tasas de extracción del oro importantes. Pero a su vez, como aquí lo estoy marcando, son zonas que tienen un registro amplio de conflictos socioambientales. Entonces aquí podemos ver la zona de estudio en el mapa, de las 4 zonas de estudio. Voy a analizarlas rápidamente. La zona 1, Zaragoza, en Segovia y Remedios, se tomaron imágenes satelitales de 2 puntos en el tiempo, el año 86 y el año 2015. Los círculos nos están mostrando, digamos, en términos comparativos, el antes y el después, es un periodo suficientemente amplio de lo que ha ocurrido por actividad. Solamente los cambios que se han dado en las coberturas que pasaron ahora a ser destinadas para el uso minero, para la extracción del oro específicamente. ¿Qué encontramos? Lo que queremos resaltar acá fundamentalmente, pues que lo que más se ha perdido, sin duda, es, digamos, área de bosque que ha pasado a ser destinada para minería, ¿no? Entonces, la cobertura del bosque fue la que más área se dio. Esto disminuye, ¿cuál es la consecuencia? Pues disminuye en gran medida la capacidad de la superficie terrestre para controlar su microclima y composición química, además pues de las implicaciones que puede tener sobre el ciclo hidrológico. Es decir, no solamente una afectación en el suelo, sino que también trasciende al recurso hídrico. En la zona 2, que es Marmato, en Caldas, ¿cierto? Es un municipio que fue construido sobre la misma mina, ¿no? Es decir, debajo de sus casas, por decirlo así, pues hay unos grandes yacimientos de oro. Hay problemas de deslizamientos, entonces la población se le ha exigido que se reubique en la parte baja del municipio, y es lo que estamos viendo acá. En el año 86, aquí teníamos el centro poblado de Marmato, y vemos que en el año 2015 ha aumentado el centro poblado, precisamente por esos procesos de reubicación. ¿Qué hay detrás de eso? Pues intereses de la gran minería, de poder explotar el recurso del oro a gran escala, ¿sí? Lo que serían las minas de cielo abierto más grandes del país. ¿Qué encontramos entonces acá en conclusión? Las coberturas vegetales lo que mayor transformación presentó pues fueron los bosques y los arbustales, que lo encontramos aquí en la tablita, los porcentajes de cambio más fuertes. Marmato, como les dije, presenta altos riesgos de derrumbe, hundimiento del terreno, avalanchas de rocas, y por eso ya hace más de 20 años se
está tratando de reubicar al municipio en la parte baja. Ya sabemos cuáles son las implicaciones de la deforestación, ¿verdad? En la zona 3, ¿qué encontramos? Pues una afectación muy grave, sobre todo en el recurso hídrico, ¿no? Podemos ver, aquí vemos el comparativo, cómo el río El Bagre ha sido su cauce desviado, lo que se conoce como las acequias que se utilizan pues con las técnicas de dragado, de extraer el recurso hídrico, ¿no? Entonces encontramos que, aunque digamos que el área no se transformó en términos, digamos, de hectáreas, no es tan amplio, ¿cuál es la afectación más grave? Pues que los ríos y humedales han aumentado el número de hectáreas ocupadas, ¿no? Es lo que vemos un poco acá. ¿Debido a qué? A la aplicación continua del dragado, es decir, técnicas agresivas contra el medio ambiente para poder extraer el mayor volumen de oro. Esas dragas profundizan o modifican los canales y humedales, dejando a su paso una gran cantidad de desechos. En Montecristo, Santa Rosa del Sur, en Bolívar, pues vemos que el tema de la deforestación vuelve a ser recurrente, ¿no? Es un 91% del porcentaje de cambios, aquí lo encontramos. Digamos que aunque no fue mucho el cambio para el uso de minería, eso no quiere decir que la disminución del impacto pues, se haya dado, ¿no? Sino que los métodos agresivos que se implementan para extraer el mineral hacen perder al suelo sus nutrientes, menoscabando sobre todo la provisión de diferentes funciones ecosistémicas. Entonces aquí vemos prácticamente pues, la devastación en el tema de los bosques principalmente. Bueno, para ya aterrizarlo al campo local, para terminar la exposición, vamos a ver qué pasó en Suárez durante ese periodo de tiempo. Encontramos por un lado que Suárez, aquí hay un cambio en la ubicación productiva del municipio. Encontramos que aquí tenemos en la línea rojita de este gráfico la evolución de la extracción del oro. Entonces vemos que evidentemente tuvo un pico en el año 2009 y en la medida que fue aumentando la explotación del oro, los cultivos agrícolas, principalmente hasta los productos, café, caña panelera, frutales, algunas verduras pues fue disminuyendo. ¿Esto por qué ocurre hablando con la comunidad? Pues lo que nos dicen aquí en cursiva está un poco las afirmaciones de los actores. Dice, los jóvenes prefirieron dedicarse a la minería, ¿por qué? Porque les reportan mayores ingresos, pero sobre todo ingresos inmediatos, ¿no? Pues en el tema agrícola tiene sus tiempos también, ¿no? Para poder beneficiarse el agricultor. Mientras la extracción de oro crecía, los cultivos permanentes presentaron un descenso importante en la producción. Esto tiene graves implicaciones sobre todo en la seguridad alimentaria del municipio, ¿no? De otro lado, el gráfico de la derecha nos muestra el comparativo entre el ciclo de la extracción del oro en Colombia, que es la línea amarilla continua, el ciclo en Colombia y en Suárez es discontinuo, perdón, y el ciclo del precio del oro a nivel nacional entre 2001 y 2015. ¿Qué está mostrando este gráfico? Pues que hay como una relación un poco más estrecha entre el ciclo del precio del oro y la extracción a nivel nacional. Mientras que en Suárez, pues parece que no están tan fuertemente correlacionados. ¿Eso a qué obedece? Pues al tema de la intermediación que se da en Suárez, dice la comunidad. Ahora la extracción por parte de foráneos es movida por criterios de acumulación y enriquecimiento rápido individual. Los intermediarios se están apropiando de al menos el 30% del valor de venta final del oro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si a nivel internacional el oro se está cotizando, digamos, al alza, pues puede ser que en Suárez eso no se esté viendo por el tema de los intermediarios, que pues, le dan, digamos, menor peso, ¿cierto?, por cada gramo extraído, y pues quienes se benefician finalmente, ¿quiénes son? Pues los intermediarios, sino la comunidad que incluso expone su vida para poder extraer el oro, ¿no? La comunidad que propone cooperativa de mineros nativos, que sean los que puedan vender directamente el recurso oro. Sociales, nuevamente los indicadores de calidad de vida que les nombré hace un momento, cuál fue su comportamiento en Suárez. Entonces miren que mientras las regalías aumentaron en un 217%, ese color naranja que encontramos allí, ¿qué pasó en términos de calidad de vida? La tasa de homicidios aumentó en 410%. El desplazamiento forzado, la expulsión, ¿cierto?, de personas en un 87%, casi el doble. ¿Qué pasó con las necesidades básicas y la mortalidad infantil? Pues prácticamente no tuvo consecuencias, se mantuvo igual la pobreza y el tema de salud.
pero la cobertura en educación disminuyó en un 4% y la cobertura en acueducto disminuyó en un 3%. Es decir, ¿qué ocurre? Que las regalías realmente no están siendo esas mayores regalías que llegaron a Suárez, no se pueden traducir en mayores proyectos de inversión social, ¿no? Esos resultados pues contrastan con lo que se esperaría para este periodo analizado. Y como les dije, lo más llamativo en este caso es el tema de la violencia, ¿no? Entonces por eso ahí se resalta a las víctimas de conflicto armado en Suárez, según los hechos victimizantes, por amenazas, homicidios o desplazamiento forzado. Y además se ha incluido, bueno, si recordamos los periodos de boom extractivo en Suárez, pues precisamente corresponden al año 2012-2013, ¿no? Entonces, en la medida que hay un pico por extracción de oro, los hechos victimizantes se dispararon, ¿verdad? Entonces, los principales objetos, ¿quiénes fueron los principales objetivos de esos hechos delictivos? Pues precisamente las personas que se atrevieron a denunciar prácticas criminales de agentes armados en el municipio. ¿Qué es eso? Pues la minería criminal, ¿no? Aunque aquí se ha hecho un análisis solamente de minería formal, digámoslo así, pues sin duda un flagelo también que acompaña al sector minero, pues es la minería, por un lado, informal, pero la que es realmente grave es la minería criminal, ¿no? La que está asociada a agentes armados que llegaron al municipio para apropiarse del oro. Esto, por lo tanto, los líderes han debido exiliarse, otros incluso han dado su vida en defensa de este territorio. Para terminar, en términos ambientales, esta es la zona de estudio que se seleccionó en Suárez, 2 corregimientos, Mindalá, que está en color morado, y La Toma en color naranja. Las zonas que se han marcado allí son las zonas donde hay titulación minera. Yo repito, estamos realizando minería formal, ¿sí? ¿Qué encontramos entonces en estas áreas? Aquí vemos 2 imágenes satelitales del año 2001 y del año 2015, ¿sí? Vemos sobre todo, digamos, la afectación, nuevamente, sobre el recurso hídrico, en este caso el río Ovejas. Entonces, bien, aquí estamos viendo que se ha cambiado el cauce del río, por lo menos, si vamos ahí se alcanza a ver en esos 3 tramos. Y pues el aumento en color amarillo, pues no ayuda muy bien la resolución, pero ahí se denotan unas zonas de color amarillo, son las acequias que les decía que son para, digamos, sacar el oro, o sea, con las técnicas del dragado, y en color verde, pues presencia de minería en este río Ovejas. Esto sin duda pues trae graves afectaciones, sobre todo teniendo en cuenta que para extraer el oro se utilizan compuestos químicos como el mercurio y el cianuro, que en últimas pues, la comunidad que se abastece de este recurso hídrico pues puede sufrir problemas graves en su salud, ¿no? Es decir, no solamente una afectación en el recurso natural, sino en la población. Este mapa dio como resultado, digamos, del tratamiento de las imágenes satelitales para ver principalmente pues cuáles fueron las coberturas más afectadas por la práctica minera. Tenemos 2 puntos en el tiempo, el año 2000 y 2014, entonces los colorcitos nos muestran un poco cuáles son esos cambios. El color verde oscuro son los bosques, entonces vemos que en el periodo inicial pues hay una importante, digamos, zona de bosques, pero ya en el 2014 ha ido disminuyendo, digamos, en forma sustancial. Fundamentalmente por eso, ¿no? Por el tema de cultivos, algunos que han aumentado, pero también el suelo desnudo, que es lo que se puede asociar a la práctica minera, suelo erosionado, principalmente, pues, digamos, afectando el recurso edáfico. Para terminar, tenemos el indicador, otro indicador biofísico, también soportado en el concepto de metabolismo social, que fue la HAM. La HAM es la apropiación humana de la producción primaria neta, que de alguna manera, pues como su nombre lo dice, pues muestra cómo las actividades antrópicas, en la medida que se apropian de los recursos naturales, dejan cada vez menos para las otras especies, ¿no? Obviamente, digamos, todo lo que es tema de vegetación, fauna, etc. Entonces, la apropiación humana se calculó para Mindalá y La Toma, se expresó en kilogramos de carbono al año. Entonces, ¿qué se utilizó? A partir de las imágenes satelitales, pues nos mostraban las hectáreas por cada cobertura, arbustales, bosques, cuerpos de agua, etc. Y siguiendo un estudio de sierra que se hizo para Ecuador, se pudo calcular cuál es la productividad promedio de esas hectáreas, ¿no?
Entonces, de esa manera, digamos, kilogramos de carbono por hectárea por año, esto se hizo en Ecuador. En Colombia no se ha realizado este estudio, entonces por eso se tomó el referente en Ecuador. ¿Qué se hizo? Se calculó la producción primaria neta, es decir, pues todo lo que, digamos, lo que se necesita para que la especie pueda subsistir. Entonces tenemos para el año inicial, que sería 2000, y para el año final, que sería 2014. ¿Qué es lo que, digamos, interesa aquí interpretar? Pues cuál ha sido esa biomasa que de alguna manera se ha perdido. Aquí tenemos los datos, dice, la estimación de la HAM muestra una pérdida importante de biomasa. Mientras que en el periodo inicial teníamos para el caso de Mindalá, aquí están 51 millones, ¿cierto?, de kilogramos de carbono, 40 para el año 2014. Para los usos antrópicos y otras especies, asociada a los cambios en el uso del suelo para actividades de la minería y agricultura en esos territorios. Para el caso de la toma, pues encontramos que el resultado, digamos, es todavía, digamos, peor, ¿no? Porque digamos, se ha perdido en mayor porcentaje esa biomasa, capacidad de que las otras especies se puedan, digamos, alimentar o subsistir. Por estos resultados, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, en la dimensión económica, y vamos a irlas bajando escala a escala. En la escala nacional, encontramos que el sector de minas y canteras, lejos de ser un sector líder que pueda jalonar el resto de la economía nacional, se asemeja más a una economía de enclave, ¿no? ¿Por qué? Porque sus segmentos no logran vincularse al proceso económico general de los últimos 25 años. No alimentan cadenas industriales nacionales, sino que lo que ocurre, se extrae y se exportan prácticamente crudos estos recursos, ¿no? No hay generación de valor. A nivel regional, ¿qué encontramos? Que las regalías que fueron distribuidas entre 2005 y 2011 en 167 municipios sustractores de oro no se han reflejado en mejores condiciones de vida. A futuro se espera, desafortunadamente, que los resultados sean aún más decepcionantes. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, cambió el régimen de regalías a partir del año 2012. Este disminuye las mismas, es decir, las regalías a los municipios mineros. Futuras investigaciones van a poder dar cuenta de ello. A escala local, en Suárez se detectó, como ya lo dije, un cambio en la vocación productiva hacia la explotación del oro. Ahora ocupa el primer renglón. Las empresas mineras más grandes y los intermediarios son los que concentran la mayor parte de los beneficios económicos de esta actividad. Y la restauración agrícola está comprometiendo la seguridad alimentaria de sus habitantes. Esto en términos económicos. En términos sociales, a escala nacional, el tema del empleo, ¿no? La explotación de minerales y hidrocarburos no jalona el empleo nacional, no demanda más allá del 1% y además su mano de obra es principalmente masculina. Hay inestabilidad laboral, hasta que una cosa es el tema de la cantidad de empleo que genera, la escasa cantidad, pero también hay un problema de la calidad del empleo, ¿no? Hay inestabilidad laboral, fluctúa dependiendo de cómo vaya el sector, hay despidos masivos, por ejemplo. Las condiciones de trabajo son muy regulares, ¿no? Sobre todo en tema de afiliación a seguridad social y también de seguridad industrial, ¿no? Todos vemos, digamos, muy seguido accidentes que hay en las minas. Los trabajadores informales están atrapados por la sobreexplotación, por la ausencia de seguridad social y por la ilegalidad. A escala regional, las regalías distribuidas a los municipios auríferos no lograron mejorar sus indicadores sociales al compararlos con los municipios sin regalías por oro. Se ratifica entonces que el modelo extractivista no es un catalizador de activos y riqueza social, sino lo contrario, pasivos sociales, mayor pobreza y violencia, ¿no? Escala local, encontramos que en Suárez las regalías tampoco han tenido un impacto significativo en los diferentes indicadores analizados. La tasa de mortalidad infantil se mantuvo en 28 niños por 1000 nacidos vivos, cuando la media nacional son 17. El NBI, el 60% de los hogares suareños carecen de al menos una necesidad básica, cuando la media nacional está en el 28%. Y por último, los indicadores de violencia y expulsión forzada de personas se han incrementado notablemente. Entonces, con esto terminamos la parte ambiental. Vamos a una escala nacional. ¿Qué encontramos con el análisis de flujos de materiales? Que los sectores primarios a los que se ha orientado la economía colombiana son intensivos en el uso de la naturaleza. Abastecedora, pero también en su función asimiladora. ¿Eso qué quiere decir? En la primera, pues que se apropia no solo de grandes recursos, sino de territorios y ecosistemas,
y en la segunda, que son grandes generadores de pasivos ambientales. La búsqueda de la sostenibilidad ambiental en el país requiere de un cambio en sus estructuras económicas, donde el sector industrial, que ha sido gravemente castigado durante esta época del boom extractivo, y el de servicios, incluyendo el turismo ecológico, por ejemplo, sean los motores de la economía nacional. Todo eso acompañado de una estructura institucional ambiental fortalecida. A escala regional, los análisis de cambios en las coberturas y usos del suelo en zonas auríferas durante esos 29 años de análisis evidenciaron grandes pérdidas de áreas de bosque debido al uso indiscriminado de métodos agresivos para extraer el oro, afectando provisión de servicios ecosistémicos, de abastecimiento y regulación de agua. Además, disminuyó en gran medida la capacidad de la superficie terrestre para controlar su microclima y la composición química. Por último, a escala local, en términos ambientales, encontramos que en Suárez se evidenció una situación similar, pero en un periodo más corto. Se detectaron cambios en el cauce del río Ovejas, así como un alto nivel de contaminación provocado por el vertimiento de mercurio y cianuro. Y en el cálculo de la JAM se mostró un fuerte proceso de colonización económica de la naturaleza en Suárez, evidenciando la gran presión ambiental de la actividad minera en los ecosistemas. Con esto, entonces, termina un poco los procesos de resistencia social que se han dado frente a la minería. Por ejemplo, aquí tenemos el histórico de las consultas populares en este año, cómo varios municipios del territorio colombiano se han pronunciado categóricamente diciendo no a la minería, prefiriendo, digamos, el agua, ¿cierto?, la vida, por encima de esta extracción masiva de los mineros. Resaltarles algo que nos dijo Luis Torres, el líder del Consejo Comunitario de la Toma, dice: aquí siempre hemos sacado lo que necesitamos, porque nuestros ancestros nos decían que era mejor una gotera y no el chorro de una vez, que uno no podía contener, que no podía contener. Y la multinacional que les decía, si ustedes se ponen a trabajar, en 7 años sacan las 400 toneladas de oro que hay en la reserva. Pero de ahí para allá, ¿qué hacemos? Para nosotros la minería es una actividad cultural. Gracias.